Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91-197-1700. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Únete al movimiento X y dalo todo en tu declaración de la renta. Un pequeño movimiento para ti y un gran paso para apoyar a los que más lo necesitan. Para ayudar el doble, solo tienes que marcar las 2 casillas y no te cuesta nada. Únete al movimiento X. Cáritas. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. ¡Uy, la vecina! ¿De dónde vienes? De la ópera. Has cobrado lo de Vitarrenta, ¿no? Sí, sí. Se nota. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas. ¿Otra vez me ha subido el precio? ¡Papá! ¡No carga la serie! Quiero hablar con una persona. ¿No me queda no, papá. Esto no. No se me oye. Tú lo que necesitas es calma. Para 2. Fibra y 2 líneas móviles por 25 € al mes, precio final. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Damo. Fibra, móvil y calma. Hola amigos de Cantabria Televisión,
un día más con todos ustedes para hablar de cuestiones que a todos nos interesan y que pueden hacernos un poco más fácil la vida, sobre todo a los mayores. Saben ustedes que desde que empezamos con este programa, esta cadena, esta casa, está comprometida con cuestiones que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las personas mayores. Las personas mayores están muy bien viviendo en su casa, arreglándose ellos por sus propios medios, y ese es el estado ideal. Pero eso llega un momento que por ley de vida se va acabando. Digamos que la fisiología de las personas va evolucionando, desgraciadamente va evolucionando a peor, y llega un momento que necesitamos ayuda, tanto mecánicamente como cognitivamente. Bueno, pues cuando uno no puede estar solo en su casa, hay unos recursos que la administración, que la sociedad pone a nuestro alcance, como son los centros de día, como es la asistencia domiciliaria y, en último extremo, de las residencias. De eso, básicamente, vamos a hablar hoy, centrándonos principalmente en los centros de día. Para ello vamos a hablar con el director del Centro de Día Alborada, con Alberto Aragón, que es un trabajador social, es un hombre del sector, es el director, es un amigo nuestro, un hombre que conoce profundamente el tema y de un centro de día que nosotros conocemos y que valoramos muy positivamente. El trabajo y el trato que se hace allí es estupendo. Bueno, está totalmente adaptado a la época en la que estamos y, contrariamente a lo que se pueda pensar, porque hubo una época que hubo una campaña desaforada contra Alborada, en el que se estaba hablando incluso de malos tratos. Afortunadamente todo eso ha sido sustanciado por la ley, allí no ha habido nunca nada de eso, ni nada parecido. Seguramente lo que ha habido ha sido muy mala fe al plantear cuestiones de todo esto, pero eso es algo que ha quedado atrás y vamos a mirar hacia adelante y vamos a hablar con Alberto de cuestiones que a todos nos interesan. Hola Alberto, muy bienvenido a Calidad de Vida. Muchas gracias Ramón por invitarnos otra vez aquí y darnos esta posibilidad de poder hablar. Tú ya sabes que siempre tienes voz. Gracias. Porque eres una persona que conoce muy bien el tema, porque eres un experto y tal. Vamos a hablar de un recurso muy desconocido para la gente, o no lo suficiente conocido para la gente. Más que desconocido, no lo suficientemente conocido. Hay un recurso que son los centros de día, y los centros de día son dos caras de una moneda. De una parte, a los centros de día acude gente que tiene sus capacidades muy disminuidas y necesita una atención especializada. ¿Cierto? De alguna forma, ese tiempo que pasa allí libera a su familia que está soportando. Y hay otra gente que, bueno, tiene unas capacidades cognitivas aceptables y mecánicas aceptables. Sin embargo, el trabajo que se hace con ellos en los centros de día les ayuda a socializar, a estar un poco mejor, a todas esas cosas. Y ese es un recurso que la administración subvenciona fuertemente, es decir, tiene un coste muy pequeño. De todo esto queremos hablar con Alberto, pero lo primero que queremos es que nos diga qué es un centro de día y qué funciones cumple. Vale. Un centro de día, dentro de los centros que, como bien comentabas, oferta el Gobierno de Cantabria en su red de recursos públicos, es un centro de atención sociosanitaria
que da una atención integral a los pacientes en una franja horaria diurna. Normalmente se suele dar o de 9 de la mañana a 5 de la tarde o de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque suele ser una jornada de 8 horas. Hay algún caso de alguno más que tiene un horario más ampliado, pero normalmente suele ser así. Se suele dar servicio de lunes a domingo. Hay pacientes que acuden a media jornada, hay pacientes que acuden de lunes a viernes y hay pacientes que acuden de lunes a domingo, depende de lo que soliciten. ¿Qué funciones tiene un centro de día dentro de los servicios que damos? Has esbozado alguna cosa muy bien dicha, que tendríamos, digamos, una doble variante. Por un lado tenemos el apoyo que hacemos a los pacientes directamente a través de los servicios que damos especializados y luego por otro lado damos un apoyo a la familia. Basados en, yo creo que tres puntos principales. La asistencia, o sea, el concepto asistencial. Tenemos pacientes que precisan en algunos casos, porque como bien has comentado también anteriormente, los hay más válidos y los hay más asistidos. Por ejemplo, los que son más asistidos pues precisan apoyos de asistencia a la alimentación, ayuda al baño, al aseo, al vestido, ayuda a la deambulación, que eso lo presta normalmente el personal auxiliar que tenemos los centros. Y luego, dentro de la parte rehabilitadora, que es un punto muy importante, tenemos lo que son las actividades de la estimulación física, por un lado, que se va a desarrollar en algunos centros de día, por ejemplo el nuestro, que tiene servicio de rehabilitación física con fisioterapeuta titulado. En otros, cuando no se dispone de ese profesional, hay también una actividad de asistencia física. Lo que pasa es que a veces no se puede prestar por parte de profesionales titulados, depende de ciertos aspectos que luego, si quieres, matizamos un poco más adelante. Y luego la parte de la estimulación cognitiva, terapias ocupacionales, que suele llevar terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, y en las cuales las auxiliares también llevan un peso bastante importante, porque a veces asociamos a que el personal titulado auxiliar solo nos hace cuidados asistenciales y tiene mucha más capacidad de hacer servicios, tutorizados por supuesto por un profesional titulado que les diga tenemos que hacer esta actividad y esta es la dinámica, pero pueden participar muy activamente en todo ese tipo de actividades. Esto sería lo asistencial. Lo rehabilitador, tendríamos la socialización, sobre todo dirigida a estos pacientes que comentabas también, que tienen un perfil que es más válido, que igual no tienen tanta asistencia, pero imaginémonos un caso hipotético, una señora que vive en un cuarto piso sin ascensor, sin apenas apoyo familiar, se tira el día viendo la televisión, sale muy poco a la calle, le traen incluso el pedido de alimentos de la tienda de la esquina, que lo tiene acordado así, va a veces a misa y al médico y poquito más, ¿no? Ese tipo de personas tiene la típica situación que hemos hablado muchas veces de soledad no deseada. Para este tipo de pacientes, el centro de día le va a permitir encontrarse, aparte de mantenerse activa haciendo actividades que le van a venir muy bien, que luego analizaremos un poco para qué nos vienen bien, poder encontrarse con personas que están en situaciones muy parecidas, y esa socialización en sí es un beneficio ya. Y luego estaría el apoyo a las familias, del que si quieres hablamos un poco más adelante. Bueno, más o menos hemos centrado el tema. Has explicado que acuden por las dos razones que enunciábamos al principio. Vamos a concretar un poco más lo que hace una persona digamos que de la segunda parte. Personas que están bien, cognitivamente, están razonablemente bien físicamente, o sea, decir, bueno, todo dentro de unos parámetros normales, pero que tiene soledad no deseada, que está solo, que allí puede estar acompañado, que puede hacer ejercicios. Háblanos un poco de todo eso. Entiendo. Este tipo de pacientes normalmente tienen dos problemas base, que aparte de la soledad no deseada es uno muy típico, que es el sedentarismo. Personas de cierta edad, nuestro perfil medio de pacientes pues suelen andar de los 80 para arriba normalmente. Te puede venir una persona con más joven, pero normalmente es 80, 85, 90, 95 años. No hay límite por lo alto. Entonces, en estos casos suelen ser personas que aprovechan muchos aspectos. Acuden a las 10 de la mañana, por ejemplo, cuando el centro abre. Siempre hacemos, después de la recepción por parte del personal que tenemos en el centro de día, que suele estar la animadora sociocultural y la auxiliar, nada más que acuden al centro, dejamos la ropa en el guardarropa, pasamos a la actividad que tenemos al fondo ya, empezamos una lectura de prensa para hacer una orientación a la realidad. Va a verse con sus compañeros con los que está día a día, que están muchos de ellos en la misma situación que ellos, y vamos a hacer
tanto desde el punto de vista de la rehabilitación física, que solemos hacer en horario de mañana, como la estimulación cognitiva y las actividades ocupacionales que hacemos tanto por la mañana como por la tarde, vamos a permitir varios aspectos que vienen muy bien con este tema del sedentarismo. Por un lado, el tema de la socialización, ya te digo que lo tenemos cubierto porque se va a relacionar, pero por otro lado vamos a permitir que esas capacidades físicas y cognitivas que tiene la persona se mantengan, se mejoren. Claro, tú piensas que a veces cuando nos viene un paciente del centro de día, pues una persona que quedó viuda, muchas veces, viudas es un perfil bastante habitual. Estas personas, pues cuando eran más jóvenes, acudían pues, al centro de mayores de la zona, los centros de mayores del INSERSE, que son centros cívicos donde se van a actividades culturales. Sí, pero eso es diferente. Sí, ese es digamos, la antesala. Y aquí vamos a pasar a una situación en la que esta persona ya va a necesitar unos apoyos un poco mayores. Vamos a tener que empezar a trabajar rehabilitación física, estimulación cognitiva, actividades ocupacionales, para sacarle de ese sedentarismo, y vamos a trabajar así en aras de que esa persona tenga una mejor capacidad física, una mejor capacidad cognitiva, esté más fuerte, más ágil física y mentalmente, y eso va a redundar todo en positivo. Va a hacer que la calidad de vida de esa persona mejore sustancialmente y que el deterioro, que con el paso de los años inevitablemente va llegando, se alargue mucho más que si siguiera en su casa sentada viendo un programa de la tarde o la telenovela. Ya. Eso está clarísimo. Entonces, eso es para las personas que tienen, digamos que, un proceso físico y cognitivo, digamos que retardado, que están razonablemente bien, que todavía tienen capacidad de moverse, sí, de pensar y de tal. ¿Y qué pasa con las personas que han perdido esa capacidad? Con esas personas, lógicamente, los vamos a valorar como a todos una vez que llegan al centro, vamos a ver qué capacidades podemos recuperar o sobre las cuales vamos a trabajar, y vamos a empezar a trabajar desde el minuto cero con ese mantenimiento de las capacidades, intentando recuperar. Si yo tengo un paciente que está en domicilio, que pues a veces por hartazgo del familiar, por sobrecarga, lo da de comer cuando es capaz de hacerlo solo, no se mueve o le cuesta mucho moverle, o tiene ayuda domiciliaria en el domicilio para apoyarle en esas asistencias porque ha perdido capacidad funcional, pues menos lo mismo empezar a trabajar con la fisioterapeuta día a día, recuperando fuerza, capacidad, estabilidad, equilibrio, y luego cognitivamente vas a notar que esa persona está más estimulada. Como norma general solemos encontrar una recuperación. Es normal que un paciente que llega a una situación X de partida, pasado un mes y pico, notemos una mejoría normalmente sustancial, salvo que nos lleguen a veces situaciones ya de un deterioro muy grave, pacientes de tipo grado 3, luego si quieres hablamos de los grados de dependencia, en los que ingresan a veces por una sobrecarga de apoyo de la familia, y la familia simplemente necesita un respiro de 10 a 6 para poder hacer un poco de vida y descansar. Otras cosas, sí. Sí, por supuesto, claro, porque los cuidadores también se cansan, claro. Es muy pertinente lo que dices. Háblanos un poco de los grados de deterioro que una persona puede sufrir. Vamos a llamarlo de esta manera. Vale. No para salirnos de la norma y que la gente lo entienda bien. Es decir, personas que están razonablemente bien, que pueden hacer una vida, pero que van a socializar. Sí, exactamente. Y personas que realmente necesitan hasta que se les dé de comer. Exactamente. Tendríamos, digamos, tres escenarios, ¿no? Los que son totalmente autónomos, que tienen una buena capacidad física, que lo que vamos a intentar es mantenerla en la medida de lo posible. Personas que tienen una orientación temporoespacial, vienen muchas veces solos al centro de día, son capaces de ir y volver solos a su casa y necesitan algún apoyo. Suele haber algún déficit en estos casos, ¿no? Suele ser típico el olvido en las tomas de medicación, a veces cierta dejadez en el cuidado personal, porque una persona es capaz de hacerla, es muy típico de, no, yo me hago la higiene sola. Y digo, ya, pero ¿de qué manera se la hace usted? Porque a veces, eso muchas veces, con todo el respeto del mundo y con todo el cuidado, cuando lo abordamos con ellos, pero a veces un paciente te viene diciendo, yo soy totalmente autónomo, y ves que su higiene personal, pues sí, yo me bañaba hace 2 meses porque me cuesta entrar en la... Exactamente, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones también las trabajamos. Ese sería, digamos, el primer caso. Luego estarían ya los deterioros más bien moderados, ¿no? Pues gente que ya empieza
a necesitar, por ejemplo, ayuda al baño, al aseo, al vestido, tiene una peor capacidad cognitiva, mayor pérdida, sobre todo afectación a la memoria a corto plazo para recordar las rutinas diarias, y luego ya estarían pues casos más graves, pues personas que están en silla de ruedas, con una demencia, a veces con alteraciones conductuales. Tenemos los 3 escenarios, digamos, en los centros. Bueno, sí, esto está claro. Y de alguna forma interactúan, es decir, ¿están en grupos separados o están juntos? A ver, depende un poco de la organización interna del centro y del volumen de trabajo. Normalmente nosotros siempre intentamos, lógicamente sus necesidades son diferenciadas, por supuesto, y tenemos personal suficiente para que en algunas ocasiones haya ciertas actividades que podamos trabajar simultáneamente con todos, pero habrá otras que tendremos que trabajar de forma parcelizada. Por ejemplo, el fisioterapeuta, cuando va a hacer una actividad, bueno, aparte de las individuales que hace, por supuesto, cuando tiene que hacer algún tratamiento individualizado con alguno de ellos, las grupales las suele hacer por grupos de capacidad y suele coger a los que están de una manera determinada a nivel físico y cognitivo, y luego lo separa en otro grupo. Y en terapia actuaríamos de la misma manera. Pero luego hay muchas actividades que intentamos que todos interactúen. Ejemplo, en los centros de día, dentro de los programas de vida comunitaria cívica, hacemos mucho tema de celebraciones, estos momentos del año puntuales donde tenemos las marzas, la Navidad, la Feria de Abril, todo este tipo de fiestas populares cántabras o incluso hasta extranjeras, no da igual, la cuestión es celebrar y hacer de todo lo que nos llegue una fiesta. Intentamos siempre que interactúen todos, porque independientemente de que tengas un paciente con mucho deterioro cognitivo, lógicamente no vas a excluir a nadie de una actividad grupal. Hace poco, por ejemplo, ha sido la Feria de Abril, que como siempre me han disfrazado, que tienen mucha costumbre mis compañeras, en cuanto pueden me empiezan a poner cosas raras para que dinamice también un poco la actividad, y la verdad es que lo pasamos estupendamente bien y tenemos en cuenta a todos los pacientes del centro, nadie se queda atrás, ¿no? O cuando llegamos a las fiestas navideñas, hay actos todo el año, y luego las celebraciones de cumpleaños. Digamos que por un lado tenemos un tratamiento individualizado por grupos sectorizados, pero luego por otro lado tendríamos actividades más generales. Perfecto, entonces está muy claro que hay una selección, que es una selección que, dependiendo de la capacidad física y cognitiva de cada uno, que para algunas actividades están separados y para otras se permite y parece bueno que haya una integración total. Por supuesto. Pero, desde luego, se tratan por sectores de capacidad adecuada. Es decir, una persona, para que todos nos entiendan, para que los usuarios nos entiendan, una persona que tiene las capacidades cognitivas bien, no está habitualmente haciendo las mismas cosas que una persona que tiene perdida la cabeza. Claro, tiene necesidades no tiene diferentes. El mismo grupo. Uh-huh. Y una persona que no tiene movilidad física, pues no está con las personas que tienen mucha movilidad física. Es decir, puede haber algunas cosas que ganen conjunto porque se puede... la dinámica de esas cosas lo permite, pero y también generalmente no. Si me permites también, Ramón, porque también el centro de día es un sitio de convivencia. Quiero decir que, salvo que tengamos... Juntarse, sí, a ver, por ejemplo, si tenemos algún... normalmente los pacientes que viven en un centro... que acuden a un centro de día suelen tener una condición mínima indispensable. Todos tienen que tener una conducta, hablo cuando estamos hablando de deterioros cognitivos, que no sea incompatible con un orden y una convivencia. Sí, a veces nos pasa, y lo digo porque tenemos un perfil mixto, que lo hemos comentado muchas veces, que no, aunque los centros de día inicialmente se conciben como centros de válidos, hablaba de antes, y centros de asistidos, que es al final, esa idea está un poco deslavazada, a veces un poco por la falta de centros con especialización, que luego si quieres hablamos de este asunto. El tema es que cuando tienes a un paciente que tiene una alteración conductual que impide la convivencia, lógicamente tienes que intentar reconducirla por los cauces lógicos, que son informar a la familia, contactar con los médicos que llevan al paciente, o bien médicos de cabecera o bien especialistas, siempre de la mano de la familia, y si surge algún tipo de alteración conductual secundaria a un deterioro cognitivo, intentar reconducirla con pautas normalmente farmacológicas.
Lo digo para que no tenga miedo el oyente y diga, a ver si voy a estar en un centro de día y hay personas que no se puede convivir con ellos. No estás hablando, sí, precisamente ese era el tema que abordábamos anteriormente, es decir, el separar según capacidad. Exacto. ¿Hay algún tipo de supervisión médica? Cada uno en el centro de día tiene su propio médico de atención primaria. Desde las direcciones de los centros de día es muy habitual que, de la mano de la familia, como comentábamos antes, contactáramos con los médicos de atención primaria y muchas veces especialistas si hay alteraciones. A mí en el último año, por ejemplo, en 2026 y en 2025, llamadas y contactos con familias y con especialistas de psiquiatría, neurología, médicos de atención primaria, por cuando surgen alteraciones conductuales, son frecuentes. Se habla con la familia, porque ya te digo que tiene que ir de la mano con ellos, se habla con el especialista y tal, pero propiamente, lógicamente, en el centro de día no dispones de esos profesionales, porque el equipo, por ejemplo, nuestro, por darte un ejemplo concreto, se ciña a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, recepcionista, animadora sociocultural, auxiliares, limpiadora y servidor. Pero, y soy trabajador social. Claro, eso, y además es que eso me permite hablar de algo que estoy defendiendo siempre. Miren, tener un médico en un centro de día, no. Los centros de día, aparte es inviable. Las residencias, todos estos sitios son una extensión del hogar de cada persona. Por supuesto. Y cada persona tenemos nuestro médico en nuestro hogar. Es un derecho que nos hemos ganado. Entonces, pues la persona que está en un centro de día, en una residencia, sigue gozando de esos mismos privilegios. Es decir, sigue teniendo su médico, que es el médico de siempre. Correcto. Que es el que te tiene que tratar. Después, hay una... Últimamente se está hablando mucho de ello y creo que es bueno. Hay una medicina geriátrica, que es una especialidad. Saben ustedes que aquí hemos tratado de ese tema con especialistas de Padre Meni, que son gente que va muy por delante en este aspecto. Sí, es un centro muy respetable, la verdad. Pero básicamente el médico de cabecera es el centro de día. La residencia son el hogar del paciente y su médico es el médico de siempre. Sí, nunca hay una pérdida de continuidad asistencial. Quiero decir, el médico de atención primaria es nuestro médico de cabecera, como se llamó históricamente siempre. Su labor es imprescindible. Hay veces que con perfiles, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con deterioros cognitivos, demencias vasculares, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, sí tienes que apoyarte en ellos. O a veces pues, son cuestiones de otro tipo, problemas de hipertensión, problemas de temas relacionados con la diabetes, por ejemplo. También muy importante, no olvidemos la figura de la enfermera del centro de salud. A veces tienes algún paciente que tiene, por ejemplo, temas de controles de tensiones, temas de úlceras, y aunque nuestro equipo tiene instrumental determinado para las necesidades, pues tienes lo típico, un glucómetro para poder mirar niveles de glucemia, tienes el tensiómetro, tienes pulsosímetro para mirar los niveles de oxigenación, pero lógicamente su figura es imprescindible. A veces te vale para que cuando tienes un paciente que en un momento determinado en el centro tiene un problema de salud, puedas contactar con su centro de salud, el que sea. En el caso nuestro de Alborada, casi todos son del centro de salud de Obra, aunque hay pacientes de otros centros de salud de Torrelavega. Normalmente contactamos, informamos de la situación. Normalmente nos pide el médico, ¿le has mirado constantes? ¿Le has mirado tensión? ¿La habéis mirado? Y como tenemos equipamiento para hacerlo, lógicamente con sistemas de calibración automático, no tenemos personal de enfermería, pero el tensiómetro es... ¿No tenéis enfermería, por ejemplo, en Alborada? A ver, sí, en la Alborada sí la tenemos, y en un momento determinado de urgencia, si hace falta que la enfermera se desplace hasta el centro de día, lo puede hacer sin problema. Eso sería de lunes a viernes de 8 a 3, que es cuando la tenemos. Por ejemplo, en horario de tarde y en fines de semana, que también abre el centro de día, no tendríamos ese caso, pero en más de una ocasión se ha necesitado de acudir la enfermera y, por supuesto, buena compañera hace muchos años, acude. Bueno, pues vamos avanzando y nos encontramos con un problema que nos parece que hay que abordar. Porque es un problema que preocupa mucho en la asistencia geriátrica a todos los niveles, y es la falta de personal, es decir, la falta de personal titulado. Sí. Hay un problema gordísimo.
en un centro de día, como en una residencia, tiene, como la gente que hace la asistencia domiciliaria, pues tiene que tener una formación. Y esa formación da una titulación que además el Servicio Cántabro de Salud, bueno, y todos los servicios de salud exigen que se tenga esa titulación para poder prestar adecuadamente el servicio. Sí, bueno, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, sí. Sí, el ICAS. Sí. Entonces, hay unos ratios, hay unas enfermeras, unas auxiliares de enfermería, hay personal de cocina, hay personal de limpieza, es decir, hay asistentes sociales, sí, hay terapeutas ocupacionales, fisios, es decir, todo eso está arreglado. Hay un ¿Cómo abanico? funciona esto? A ver, en los centros normalmente, tanto en las residencias como en los centros de día, hay una ratio, como comentas, Sí. que dentro de un grupo de categorías profesionales nos obligan a tener cubiertas una serie de horas. Para no utilizar a los televidentes con el tema de la tabla del cálculo por 100, vamos a intentar explicárselo porque la norma viene regulado por cada 100 usuarios, que es un poco más difícil de calcularlo. Vamos a entenderlo desde otro punto de vista. Las profesiones universitarias, por lo menos, que nos permiten contratar dentro de tanto de una residencia como un centro de día, son algunas de las que has citado. Estaría desde la enfermera, el trabajador social, el médico, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, por ejemplo, el licenciado en farmacia también estaría. En algunos casos te permite contratar también, por supuesto, todas las clases de magisterio que existan, educadores sociales. Decía que también permiten contratar lo que se llamaban antes los grados universitarios en educación física. Antes tenía un nombre, ahora tiene uno diferente. Ese también, incluidos dentro de los equipos de fisioterapia, permiten... es que tiene un nombre que las siglas siempre me cuesta un poco decirlas, pero bueno, sería el grado universitario en ciencias del deporte. Sí, la gente entiende. Exacto. Lo que quieres decir. Y luego en el tema de las auxiliares hay un título muy típico que oímos de toda la vida, que es el técnico de cuidados de atención sociosanitaria, que es el ideal, que es una formación que tiene 2 años. Y claro, ¿qué pasa? En Cantabria hay ya más de 80 residencias, el sector es bastante complicado, hay una demanda brutal de personal. Hay mucha migración por parte del personal titulado cuando va pasando años hacia el Servicio Cántabro de Salud buscando mejores condiciones laborales. Las auxiliares de enfermería, pues lógicamente al final pues, es un sector mejor pagado, menos cargas, una ratio más completa, trabajas directamente en sanidad pública, normalmente con el paso del tiempo se van. ¿Qué sucede? Que dejan despoblado el sector de residencias, un sector de centros de día cada vez más creciente y más creciente. Y lógicamente los esfuerzos formativos que ha tenido la administración pública por dotar de titulaciones que sean fáciles de acceder, pues hasta la fecha han sido muy pocas. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido excepciones normativas. Ahora mismo tenemos una que ya lleva años en vigor, pero que quizás muchos centros estamos teniendo que tirar de ella en los últimos años, que es que si un centro obtiene de la oficina de empleo una certificación de que no hay candidatos para cubrir esos puestos con la titulación oficial, te da permiso a los centros para poder contratar a gente que no la tiene, que lo ideal es que tenga una titulación inferior o experiencia demostrable. ¿Qué sucede con esto? Pues bueno, las garantías de asistencia, pues evidentemente no pueden ser iguales. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene una titulación de 2 años lo mismo que una persona que no tiene titulación o que tiene una titulación inferior. Pero las condiciones económicas y salariales son exactamente las mismas. Añadido a esto, ¿qué sucede? El problema de las bajas laborales que estamos teniendo en el sector, muchos directores cuando digan esto dirán, por lo menos alguien habla de ello en la televisión, está siendo un problema, está siendo una auténtica lacra. La baja laboral es un derecho que tienen los trabajadores, por supuesto, conseguido gracias a los avances sociales y a las reivindicaciones que son muy justas, pero hay una gran parte de personas que se acogen a la baja laboral que no tienen situaciones de salud. Me voy a puntualizar esto que estoy diciendo porque igual alguno que lo oye se echa un poco las manos a la cabeza. Y si me quiero meter en un jardín lo quiero hacer con una base lógica. Y lo digo después de 21 años trabajando en un centro. Quiero decir, no llevo 2 días para decir esto así de forma... Lo acabo de pensar ahora mismo, no es así. La baja laboral
es un derecho, como hemos dicho, pero hemos visto, vemos y desgraciadamente veremos que muchas personas, quizás a veces por cuestiones de baja ética profesional, se acogen a ellas como un arma de presión. Un arma de presión porque no me han dado tal permiso, una baja de presión porque me siento agobiado, y como objetivar las bajas es complicado porque al final el médico de atención primaria es el que las tiene que dar, pues muchas veces se dan de una duración bastante larga que nos generan un gran problema para poder garantizar los cuidados que necesitan los pacientes. Antes de entrar a la entrevista, a Ramón le contaba un número que le ha sorprendido mucho. Hablábamos de 71 bajas en el año pasado en nuestro centro, en todo el año. En el año 2026 llevamos ya unas cuantas. Imagínense la proporción. Con una media de 45 días de baja por trabajador. Eso es una media, no todas han sido de 45. Las ha habido que han sido mucho más y las ha habido que ha habido mucho menos. Pero la media está en 45 días. Esto para un centro es muy difícil porque nosotros queremos tener, como todos los centros de Cantabria, toda la ratio exigida, todo perfecto, todo funcionando, pero garantizar con ese tipo de cuestiones y otras que comentaremos ahora es muy difícil. Otra historia que tenemos son las personas que se incorporan a puestos con una tendencia a veces cada vez más sorprendente. Esto no quiero generalizar con ello, hay personas encantadoras que empiezan a trabajar, muy diligentes, con una dedicación estupenda, con un trato cariñoso y estupendo hacia los pacientes, pero otros llegan con una expectativa de voy a agarrarme a la baja laboral en cuanto tenga posibilidad y en cuanto tenga el más mínimo problema me la cojo y sigo generándome una serie de ingresos. Entonces quiero recordar aquí que la baja laboral es un derecho, pero no es un arma, no es una piedra para tirar un cristal, y muchas veces, desgraciadamente, se ha convertido en esto. Y este problema lo estamos teniendo en el sector desde hace muchos años. Otra cosa que te quería, que igual va a colación de algo que me ibas a preguntar un poco después, perdona que me adelante, Ramón, es por no perder el hilo, que dentro de los esfuerzos que está haciendo la Administración Pública para poder resolver esta cuestión, hay una propuesta que nos ha comunicado hace unas pocas semanas el Gobierno de Cantabria, que es a nivel nacional. Sí. Hay una propuesta para una titulación que francamente no es la ideal, que la ideal sería la que se nos está exigiendo ahora mismo de 2 años. Es una titulación de bastantes menos horas, anda por unas 200 y pico horas, con una parte de prácticas de unas 60 horas, que va a permitir, si se aprueba en todo el transcurso parlamentario que va a necesitar, que ya saben ustedes que en Gobierno de España ahora mismo para sacar una ley adelante pues hay bastantes problemas. Si esto llegara a ver la luz para final de año, permitiría a los centros tener una titulación que se homologaría en todas las comunidades autónomas, nos permitiría tener más mano de obra con la titulación que exigiría el Gobierno de Cantabria, y el de cualquier comunidad autónoma, y evitar que ese personal se nos fugara al Servicio Cántabro de Salud cuando fuera pasando el tiempo y fueran acumulando puntos, porque son titulaciones diferentes. Eso es una vía de solución, pero a día de hoy el problema es un cráter. A diario mi compañera, la coordinadora de auxiliares, se incorpora al turno. Llevo una temporada bastante larga viéndola muy agobiada. A veces me dice, hoy me ha faltado una, hoy me ha faltado 2, tengo que hacer repartos. Es muy complicado, es un sector difícil, hay muchas tensiones y bueno, esto mucha gente que nos estará oyendo probablemente pensará lo mismo que estoy diciendo. Bueno, se me ha olvidado contarte lo de los números. Al final me he ido tanto a explicar un problema, perdóname. Volvemos con los números. Volvemos. Voy a hacerte una digamos que una observación. Uh-huh. No pienses que este es un problema de tu sector. El problema del absentismo laboral es un problema endémico en este país, que es muy proteccionista, y cuando tienes responsabilidades en empresas de otro tipo, yo vengo de una multinacional puntera en tecnología, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay un absentismo laboral tremendo a veces
que baja la ratio de productividad tremendamente y que a veces te causa verdaderos problemas. Claro, hay que ponerse en la piel del médico, porque si una persona se va quejando al médico y de que mentalmente no se encuentra bien, lo tiene muy difícil para evaluar. Es un problema de conciencia, de concienciación. Y no es como, me he roto una mano y no puedo trabajar, o tienes la mano bien y puedes trabajar. El coco, pues es otra historia, y hay mucha gente que abusa, y tenemos todos que concienciarnos de que hay que trabajar, de que no se puede vivir del cuento y del sistema, que todo el mundo tiene derecho a que cuando está malo se respete sus derechos, a que se le retribuya dignamente, a que se le tenga en consideración, a que reciba un buen trato, pero abusar tampoco es bueno y debería de estar mucho más regulado, pero no el sector vuestro, sino cualquier sector. En general, y es que además el inconveniente es que como hablamos de un sector que se trata de cuidar, por ejemplo en residencia, muchas veces cuestiones de asistenciales básicas, estamos hablando de dar de comer, de bañar, de vestir, de asear, de desplazar. Estas personas asistidas, muchas de ellas que viven en residencias, porque al final dentro de los equipos el personal universitario es muy importante, pero el personal auxiliar es la piedra angular. Sin el personal auxiliar, los pacientes no se alimentan, no se bañan, no se visten, no se asean. Sin tener esas posibilidades, ¿cómo vamos a garantizar que la gente esté en condiciones? Es un problema gravísimo. Totalmente. Y quiero hacerte una observación en cuanto a las titulaciones. Mira, está muy bien que todo el mundo tenga la mayor formación posible, el mayor número de conocimientos. Pero, por ejemplo, ¿de qué sirve una persona que tenga una titulación importante para cuidar a una persona mayor? Si muchas veces hay mujeres, y esto es una cosa totalmente demostrable, que no tienen ninguna formación académica, que no oída nada, pero tiene la experiencia que da la vida y que puede hacer esa función también como una chica o un chico que ha terminado una formación, que cumple con todos los requisitos, pero que sabe la mitad que el otro. A ver, hay muchos aspectos aparte del conocimiento, por supuesto. Estamos hablando de cuestiones básicas como cuidar a una persona, para tratarla bien, asearla, darla de comer. Es decir, estamos hablando de cuestiones básicas, porque en un centro de día y en una residencia hay cuestiones que hacer muy básicas. ¿Cierto? Y para eso no se necesita nada más que voluntad, querer. Hay que tener una cierta experiencia. Sí, yo tengo dos profesionales con la misma titulación. Uno tiene, por ejemplo, por hacerte una comparativa, uno puede tener si uno tiene una mala actitud, es poco profesional, poco ético. Yo en mi vida profesional he tenido compañeros fantásticos en la residencia y los tengo a día de hoy. Desde aquí un recuerdo y un saludo a todos mis compañeros, que son un equipo fantástico. Pero sí es verdad que durante mi vida profesional, en 21 años en este centro, he coincidido con profesionales que no han sido tan buenos, evidentemente. Y la titulación tenían la oficial, por supuesto. Por supuesto. Y hay gente que no tiene ninguna y que lo hace fantásticamente. Sí. Muchas veces la predisposición, la actitud, esa sensación esa actitud de responsabilidad, tengo una responsabilidad de cara. Exactamente. Yo he empezado aquí, yo tengo 8 usuarios asignados que son mi responsabilidad y de mí depende, con mi compañera, en el turno que esté, que estas personas estén bien tratadas, vestidas, aseadas, que se les trate con cariño, se les trate con la educación, con el respeto que merecen. Eso no te lo da la titulación, por supuesto, es una exigencia normativa y da unos conocimientos que te ayudan, lógicamente, a hacer ese trabajo, ¿no? Sí, pero esas características de base nada más. Sí. Como cualquier título universitario presupone unos conocimientos de base, pero en ningún caso garantiza la capacidad para desarrollar. Porque luego hay una serie de factores, personales. Yo, por ejemplo, por predisposición, a mí me encanta la geriatría, llevo 21 años y yo siempre digo esto, yo me puedo cansar de muchas cosas en este sector, pero del trato a los usuarios y a las familias no me canso nunca. Porque tú tienes vocación.
Pero en la geriatría, por ejemplo, yo que he pasado por, no es que haya sido un trabajador social nefasto en menores, que tampoco quiero que quede así, pero sí es verdad que yo trabajé anteriormente en otros sectores profesionales que empatizaba quizás menos, que me llegaban menos o que me resultaban o que me quemaban antes. Has encontrado tu vocación, tu exactamente, forma de trabajar. Ese es el tema. Entonces, esa parte personal, esa parte de me tengo que esforzar con la gente que trabajo porque es mi obligación, es mi responsabilidad y lo quiero hacer bien. Eso es una cuestión meramente personal y de esa validez de la propia persona, independientemente del conocimiento, que está separado de lo que tú dices. Es que resumiendo, y esto es... Pero retomamos luego lo de los números, que no sí, ahora voy para la administración. Yo conozco ingenieros y todos conocemos, estamos hablando de una profesión que conozco, que son unos zoquetes, de verdad. Pues son gente buena estudiando, trabajadora, sí, tal, pero capacidad para desarrollar eso, no, para desarrollar una ingeniería, es decir, no tiene. Es decir, no van más allá de... Te lo suscribo totalmente. Y hay gente que no tiene ninguna titulación, que es muy buena pensando, muy racional, con una capacidad analítica grande. Sí, pero que tiene actitudes muy buenas. Y además quiere. Sí, por supuesto. Entonces, no nos desviemos demasiado en las titulaciones. Las titulaciones son necesarias, son buenas. Los chicos deben de tratar de graduarse, de tener el título, la formación adecuada para desempeñar cada función, pero tienen que tener algo más que eso, que es aptitud, ganas, vocación. Sin duda. Y ahora vamos a los números, Alberto. Vale. No te puedes concretando un poco y para que la gente lo entienda. Por ejemplo, en un centro de día, digamos que por cada paciente nuevo que se incorpora corresponde una hora de auxiliar, una hora completa en la jornada diaria. Hay que reforzarlo cada vez que hay un paciente nuevo y sería unos 20 minutos por cada de profesional universitario. Para que os hagáis una idea, yo por ejemplo tengo ahora mismo con unos 15 pacientes en el centro de día, pues si tengo 15 pacientes tengo que tener 15 horas diarias. Del personal diario, y de las personas con titulación universitaria más o menos tengo pues unas entre 3 horas de mañana de fisio y 2 y pico 3 de terapia por la tarde. Sí, más o menos. Y en residencia, para que os hagáis una idea, yo lo voy a hacer por la mía, para hacerlo a grandes números. Con 121 pacientes solemos tener un equipo universitario de unos 8 profesionales, normalmente a jornada completa, y con eso cubriríamos esa ratio de gobierno de Cantabria. Por auxiliares es mucho más complejo organizarlo, pero podríamos decir que equivalen a unos 8 pacientes por cada auxiliar. A grandes rasgos, el que me estaba escuchando dirá, bueno, no es... Tenemos que entender que la gente nos entienda, a números cómo funcionaría. Eso sería todo lo ideal. Y lo que comentaba antes con Ramón, a día de hoy... grandes complicaciones muchas veces por cubrir todas esas necesidades. Nosotros, por ejemplo, en residencia llevamos, es muy habitual que cuando no tenemos plaza, que es típico, derivemos a otros centros. Cuando abren una residencia nueva, hace poco abrió una en la zona de Somo, hacíamos derivaciones y el director llega un momento que decía el pobre hombre, oye, no me mandéis más gente, que el problema no es que no tenga plazas, es que me tienen que llegar los números para poder yo cubrir las ratios, y el problema muchas veces es cuando tú tienes a tus pacientes y en una semana te faltan por bajas laborales, por gente que se va de la plantilla porque no se adapta o porque hemos detectado que no están trabajando bien y puede haber conductas, como ya nos había pasado en 2023, que puedan ser un atisbo de algo que pueda ser peor. Cuando notas que no hay buena forma, cuando notas que la persona no tiene la diligencia, el cariño, el respeto preciso, eso es muy importante, cortarlo a tiempo y estar muy pendiente del personal. Pues con todas esas cosas... te pasa que aunque tú tengas a todos los pacientes en el centro, en una semana puedas perder 2, 3, 4 miembros del personal y te falta de forma sobrevenida. La gente no dice, oye, mañana no voy a venir. Esa mañana llega la mañana y nos han presentado 2 a trabajar y es cuando se produce el problema diario. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces esta residencia que te comentaba que hacíamos tanta derivación, nos llegó a decir en un momento determinado, parad, porque es que tienen que darme los números, tengo que tener personal por cada paciente que tengo que recalcular y que me lleguen los números. Bueno, pues hemos llegado a un momento que, bueno, de alguna forma tenemos que
teníamos que llegar a él. Y es, ¿cómo se financia todo esto? Bien. Tanto en la modalidad privada como en la modalidad concertada, empezamos si quieres con centro de día, si te parece. Que es un poco Sí, hablamos de centro de día. Centro de día, en la modalidad privada, suele tener un coste alto. El concierto, no, que le vamos a comentar después, que es el más importante, que es el que más nos interesa hablar. Sí. La modalidad privada, una plaza en centro de día, viene a tener un coste, variando del centro de día en concreto, entre los 45 y 50 euros IVA incluido por día. Coste que es muy similar al que tiene la administración pública en el coste público. Voy a matizar esto. El sistema por el cual un paciente acude a un centro de día en concertado es un sistema de copago, igual que el de residencia. ¿Cuánto vale una plaza de un paciente que viene al centro de día en concierto de lunes a viernes? Más o menos, no voy a dar números exactos porque me parece absurdo, pero más o menos diríamos que son unos 1.000 euros, 990 y pico, 1.000 euros de lunes a viernes en días laborales y unos 1.300 y pico de lunes a domingo, todos los días incluidos. ¿Eso es lo que paga el paciente? No. Eso es lo que recibe el centro de día por cada paciente. Por cada paciente, sumando el copago que ha establecido el Gobierno de Cantabria y la cantidad que abona el Gobierno de Cantabria. La suma de ambas cantidades es esa cantidad, esos 1.000 euros más o menos en los que vienen de lunes a viernes y esos 1.300 y pico los que vienen de lunes a domingo. El sistema de copago que determina que en función de la capacidad económica que tiene ese paciente, cuánto tiene que copagar a la plaza de centro de día. Ese coste no tiene nada que ver con que el paciente tenga un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Va a pagar lo mismo. Con el grado 3 va a haber un añadido que nos va a facilitar el Gobierno de Cantabria. Si ese paciente tiene que venir en transporte adaptado, por ejemplo, le va a dar un plus diario de 18 euros para poder asumir esos costes del transporte adaptado. Pero el coste de copago por la asistencia al centro de día se hace en función de esa capacidad económica. ¿Cuánto viene a pagar un paciente concertado? Vamos a poner un caso hipotético. Si tenemos un paciente, perdón por el término paciente, que lo dirán muchos compañeros, que en trabajo social se utiliza más el término usuario, pero después de trabajar 21 años con profesionales sanitarios, algo se me tenía que pegar. Un paciente, un usuario que percibe unos 1.000 euros, por ejemplo, de pensión, más o menos, con matices, podría tener un coste de aportación de dependencia de unos 200 euros. Yo he llegado a ver aportaciones con pensiones superiores por encima de los 1.000 euros, de 300, 400 euros. Estamos hablando del 20%. Sí, estamos hablando de una parte pequeña dentro de ese coste de plaza, ¿vale? Influyen muchos factores. Influye la pensión, influye si hay la vivienda habitual a la hora de hacer el cálculo no computa, tampoco computan segundas viviendas salvo que tengan una fuente de ingresos. Quiero decir con esto, si el usuario tiene una segunda vivienda y la tiene arrendada y por el arrendamiento percibe 500 euros al mes, esa cantidad el Gobierno de Cantabria lo tiene en cuenta en cómputo anual para calcular la cuota que le va a corresponder. Lógico. Si es un matrimonio, lo que hacen, y imaginémonos, solamente tiene ingresos uno de los dos, lo que hace el Gobierno de Cantabria es partir esa capacidad económica en dos y tener solamente en cuenta el 50%, siempre y cuando sea un matrimonio ganancial. Eso sería un poco así a grandes rasgos en centro de día. En residencia. En residencia, el coste privado es más alto. Una residencia tipo Alborada, la residencia San Felices, Puente Viesgo, residencias parecidas a nosotros, pueden dar un coste de unos 2.600 euros, IVA incluido, en un mes completo. Lógicamente, el paciente que ingresa en esas condiciones está ocupando una plaza privada muchas veces a la espera de la obtención de una plaza concertada con Gobierno de Cantabria, si tiene posibilidad a un grado 2 o un grado 3, porque con el grado 1 no nos van a dar derecho a la plaza en residencia, nos dan derecho a otros servicios como son el centro de día, la ayuda domiciliaria, la teleasistencia, etcétera, etcétera. En este caso de residencia, con estos 2.600 euros, ese sería el coste que asume 100% el paciente. ¿Cuánto vale el precio público? Pues como comentábamos antes, en centro de día el coste que era, aquí serían más o menos unos 2.200 euros al mes. Por el sistema de copago, el Gobierno de Cantabria calcula cuánto le corresponde a este paciente en la capacidad económica. Aquí el copago es mayor. El copago sería el 90% de los ingresos del paciente en un cómputo anual. Voy a decirlo un poco más en español. Imaginémonos
que yo tengo una señora con una pensión de viudedad de 850 euros. Como el Gobierno de Cantabria, y que solo tiene la pensión, tiene una vivienda en la que vive, no tiene segundas viviendas que tenga alquiladas, se me olvidaba decir antes, tiene en cuenta también intereses devengados de cuentas bancarias, es decir, que si tenemos un fondo en una cuenta bancaria y me produce 1.000 euros al año... Se mira la declaración. Sí, exactamente. Claro. Bueno, pues por ejemplo, en este caso de esta señora, con unos 850 euros de pensión, ellos van a decir cuánto percibe esta señora en un cómputo anual, o sea, con las pagas extras incluidas, cuánto es el 90%, cuánto es en 12 mensualidades, cuánto le sobra, cuánto es ese 10%, tiene que tener unos mínimos a los que tiene que llegar, y le va a quedar una cuota concertada inferior a la pensión. ¿Por qué? Porque aun contando con esas pagas extras, pues posiblemente le queden 800 poco, o 790 y pico. Si ya pasamos a una pensión superior a 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, esa aportación por dependencia va a ser un poquito superior a la capacidad económica mensual, porque están teniendo en cuenta las pagas de verano y de Navidad, y con ese cálculo del 90% en un cómputo anual va a hacer que nos salga la cuenta un poco por encima. Como comentábamos antes, que hay un matrimonio, capacidad económica de los dos. Si hay pensión de los dos, se suman los ingresos de los dos. Si hay pensión solo de uno, partimos la mitad para uno, la otra mitad es lo que utilizamos de cálculo. Resumiendo, dos cuestiones. La primera, cuando ustedes quieran saber con exactitud lo que les va a costar una residencia, un centro de día, acudan al centro de día, allí les harán una valoración, y si es totalmente privado, puede andar del orden de 50 a 60 euros día. No, sobre 50. Es entre 45 y 50. Normalmente vamos a poner sobre 50. Uh-huh. Si es privado, el ICAS, el Gobierno de Cantabria, si es concertado, el ICAS, el Gobierno de Cantabria, paga el 90% de ese dinero, bueno, aproximadamente. Sí. Estamos hablando de digamos que el cálculo de aportación es muy inferior al de residencia, porque lógicamente no es un recurso 24 horas carácter integral. Sí, por ahí, pero cifras exactas, es decir, es algo que es asequible, está prácticamente subvencionado en su totalidad, es un recurso que deberíamos de utilizar, pero información exacta se la dan en el centro de día al que quieran. El copago que tiene está creado para que la carga económica que le suponga al solicitante no sea tan grande que le condicione a decir no es demasiado caro, no lo puedo coger. Es lógico que tiene que tener un copago, pero es un copago totalmente asumible. Sí. Entonces, no dejen de utilizar ese recurso, porque digamos que esto está pensado de forma que la residencia, que los centros de día hagan una verdadera labor social, prácticamente se le concede a todo el mundo, lo que hay que pagar es muy poco y los beneficios son grandes. Acudan al centro de referencia, al que tengan cerca, y allí les informarán de todo. No llamen a ICAS, porque es igual llamar que no, porque nunca contestan, o sea que eso es perder el tiempo. La información que se tiene en esto del sector público, del ICAS, concretamente en Cantabria, es de pena. No cogen jamás el teléfono, no informan a nadie, es una queja recurrente que tenemos, la falta de información. De aquí que haya estado con nosotros hoy Alberto Aragón explicando un poco con detalle todas estas cosas. Ustedes saben ya un poco cómo funcionan las residencias, el por qué se han hecho, cuáles son sus fines, qué beneficios pueden dar y su coste. Utilícenlas, porque realmente creemos sinceramente que es un recurso que debemos aprovechar. Uh-huh. Alberto,
Quería, si me permites, Ramón, hablar de dos, volviendo un poco al tema de los centros de día, quería sacar dos cuestiones un poco, ahora que tengo este altavoz para poder expresar la situación. Es un tema sobre la infrautilización, precisamente de los centros. Nosotros llevamos trabajando desde el año 2016, hemos hecho prácticamente, aunque la apertura oficial fue en 2013, en 2016 es cuando tuvimos la primera concertación y empezamos a tener pacientes. Ha habido fluctuación del número de pacientes y de la ocupación de plazas, ha habido mejores épocas, peores épocas. Residencia normalmente siempre son recursos que se funciona al 100% porque la demanda es abrumadora, pero abrumadora, se lo digo en serio. Hay una red que se queda insuficiente, hay una demanda creciente cada vez mayor. El mayor problema que teníamos, que comentábamos antes, es ese tema de disponer de personal, mano de obra suficiente como para poder garantizar la cobertura de las necesidades de los pacientes. Sobre centros de día, en la zona de los valles del Besaya, toda la zona occidental cántabra, tenemos un problema de infrautilización. De todos los centros de día que hay en Torrelavega, que tenemos ahí 7, comentábamos en alguna ocasión, hay un 8º ahora que está pendiente de iniciar funcionamiento, que es el que se va a abrir en el barrio San Ramón de Torrelavega, que va a gestionar AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer, que aportará un apoyo muy bueno porque ofrece un apoyo especializado, pero hay un problema de base que creo que es muy importante aquí comentar. Hace años, 3 centros de día, concretamente el centro de día Áncora, que lleva nuestra compañera Aida Zunzunegui, el centro de día Beneseri, que lleva nuestra compañera Sonia Quesada y yo mismo, lógicamente hemos visto que tenemos un problema de infrautilización. De unas 20 plazas, por ejemplo, que yo tengo en Alborada, hay épocas en las que hemos estado con una ocupación buena, hemos llegado a tener el 20%, el 100%, de las plazas ocupadas. A ellas les ha podido pasar lo mismo en otras ocasiones, pero llevamos un tiempo a esta parte por desconocimiento muchas veces de este tipo de centros, que la gente no acude tanto o no llega a los servicios sociales para pedir esa serie de recursos. ¿Me estabas hablando de Alborada? Te estaba hablando de Alborada, te estaba hablando de Beneseri, que es un centro de día que está en la calle José María de Pereda, y el otro centro de día que es Áncora, que está en la calle Alonso Astúlez de Torrelavega. Nosotros estamos en Julián Urbina. Hay otros más centros de día, están los 2 centros de la Fundación Asilo San José, uno en el gran complejo que tienen en la avenida Fernando Arce, otro que tienen enfrente de Sierra Llana, Jardines de la Vega, que tiene 2 pequeños centros en Torrelavega, y este último centro del que hablamos, que están acabando en el barrio San Ramón. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora mismo? ¿Por qué hay infrautilización de centros? ¿No hay demanda? Por desconocimiento. Claro, ese es el tema. Por supuesto que hay demanda, pero tenemos una demanda latente que no es capaz de llegar a los servicios sociales. ¿Por qué? Esto es una cuestión que ya hablamos con Gobierno de Cantabria, con los responsables en varias ocasiones, igual que lo hemos hablado con responsables del Ayuntamiento de Torrelavega, aunque realmente la competencia en esta materia la tiene el Gobierno de Cantabria, por supuesto. El ICAS. Sí. Consideramos, y ya se les ha expuesto varias veces, y aunque se nos ha dicho que hay campañas de difusión generales, tipo feria de la dependencia... Eso es un... Exactamente, no llega a nuestro público diana, que son... No. Y sobre todo, ojo con lo que voy a explicar. Personas mayores en situación de dependencia leve, que viven en su domicilio, muchas veces solos, desconocen el recurso, no saben para qué sirve, tienen una amalgama de ideas, que si es un centro de mayores, que no es el caso, centro cívico, o que si es una residencia, que no tiene nada que ver con una residencia, porque son un centro intermedio. No tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra. No llegan a los servicios sociales, porque muchas veces saben que el centro de salud está allí, que hay un médico y una enfermera, saben llegar a la tienda, saben ir a la farmacia, saben, muchos de ellos van a la iglesia, pero no conocen los servicios sociales y no conocen estos recursos. Este tipo de personas están ahora mismo, en muchísimos casos, se ha hablado muchas veces de soledad no deseada, apartados en el domicilio sin recibir ningún tipo de estimulación, sin conocer este tipo de centros, y no hemos conseguido, después de hablar con responsables públicos hemos comentado, que vean este problema, o quizás no lo han considerado tan grave, y no hay ningún tipo de atisbo de una campaña publicitaria general en Cantabria, como se hacen en otros sitios donde la administración pública dice a la ciudadanía: tenemos estos servicios, estos son los servicios sociales, puede acudir usted de esta manera a ellos, estén aquí, utilícenlos, que además tenemos plazas disponibles, ¿no? Bueno, seguramente esas campañas publicitarias tienen que hacerlas los propios centros, de alguna manera, porque es una cuestión
también mercantil. Sí. No nos vamos a engañar. Pues es sí, decir, también se puede tenemos llevar a un cabo, recurso que la Administración da, que la gente se puede beneficiar, y nosotros tenemos un centro con capacidad para dar esos servicios. Sí. Y contra más utilizada la tengamos, pues mejor será el ratio. Por supuesto. Es decir, una instalación infrautilizada no es rentable. No, y además va en aras de que, lógicamente, cuantos más pacientes van a ese centro, más se refuerza la ratio beneficio para todos los pacientes que acuden al centro. Un centro con una ocupación plena tiene la capacidad máxima de profesionales universitarios y todos los pacientes se van a beneficiar de ellos. Naturalmente, me va a hablar de dos cosas. Una es la infrautilización, que ya de alguna forma hemos estado diciendo que había que utilizarles bien porque es un recurso que la Administración nos da y que es bueno para todos. ¿Y el otro? Habíamos hablado un segundo. Sí, me has dicho que querías hablar de dos cuestiones. Bueno, quería hablar de la campaña, de difusión por parte de nuestra. Era, digamos que eran dos que englobaban uno. Eran dos partes del mismo problema, sí. Es decir, en Torrelavega hay varias residencias, pero hay, digamos que un grupo que conforman Alborada, Beneseri y Áncora, que de alguna forma disponen de plazas que pueden ser concertadas, que es un estupendo recurso, que es bueno para todos, que cuando quieran informarse acudan a estos centros, que ellos a estos centros o al que ustedes quieran. Una cosa que se me ha olvidado comentar, importante sobre esto, sobre los trámites, porque estamos hablando de que nosotros estamos intentando intensificar el acudir a este tipo de centros, lógicamente, a través de las ayudas públicas, lógicamente, no por la modalidad... Hombre, la modalidad privada, por supuesto que está activa, pero a través de las plazas concertadas que tenemos con Gobierno de Cantabria. Claro. Sí quería aclarar que en estos centros, cualquier ciudadano puede tramitar la ley de dependencia con su trabajador social del centro de salud, con su trabajador social de servicios sociales municipales, pero también puede acudir a nosotros directamente a los centros y nosotros lo van a tramitar. Sí, por supuesto, nos llevamos muchos años haciendo tramitación de recurso público, no solo para centro de día, sino también para residencia, y trabajando siempre de la mano de los servicios sociales municipales, con los que tenemos una muy buena relación. Es que los servicios municipales en esta materia en Torrelavega son francamente buenos. Sí, hay un equipo no llamen a Licas grande, porque es igual llamar que no. Pero hay un equipo muy grande. Ya saben que aquí en Torrelavega hay distintas oficinas de servicios sociales ubicadas en distintos barrios. Tenemos la zona central en la Avenida de España, a lo del Centro de Especialidades, que digamos ahí tendríamos la sede. Tenemos una oficina en la inmobiliaria en la calle Pintor Salces, muy cerca de la residencia, por cierto, el Centro de Salud Dobra. Luego tenemos otro centro que está en el barrio Covadonga, ahora mismo la calle no me viene a la cabeza, muy cerca de la parroquia de la zona. Donde pueden pedir cita con los trabajadores sociales también para gestionar estos recursos o con los trabajadores sociales del centro de salud que tengan asignado, que todos tenemos un centro de salud. Y nosotros, por supuesto, en los centros encantados de recibirlos. Bueno, Alberto, me quedo con las ganas de preguntarte... si tenemos tiempo, yo encantado de responder lo que quieras. Pues estamos ya muy fuera de tiempo. Vaya. Pero bueno, hay una cuestión que es importante. Pues no sé, últimamente estamos incorporando mucha gente foránea, gente que viene de otros países. ¿Utilizan estos servicios? Las personas inmigrantes, las residencias y los centros de día, actualmente la experiencia es poca. Sí, como personal, sí tenemos cada vez un volumen de trabajadores extranjeros mayor, que es fantástico, porque además para nosotros la diversidad siempre es fuente de riqueza. Estamos encantados de que vengan a trabajar con nosotros, muchos más esperamos que vengan, pero de cara a pacientes del centro, de cara a usuarios, sí es verdad que hemos tenido algunos usuarios extranjeros, pero es una excepción, casi siempre suelen ser nacionales. Algún europeo, hemos tenido algún italiano, algún irlandés, pues casado con alguna española, pero no pocos. Yo les invito a que estamos aquí. Pero hay una cosa que sí que es notoria, y es que cada día dentro del personal, sobre todo el personal auxiliar que presta servicios, centros de día, residencias de mayores y demás, hay más
personal de esto que personal extranjero, porque estamos viendo la ley de regularización que está ahora mismo en marcha. Fantástico. Cuantas más personas vengan con la capacidad de poder cubrir esas necesidades, eso es fantástico. Eso es estupendo. Bueno, Alberto, tú ya tienes el micrófono por si quieres decir algo. Por volver un poco, yo soy un poco pesado, el que me conoce lo sabe bien, por volver un poco al planteamiento anterior, sí quería hacer desde aquí este llamamiento que llevamos haciendo hace ya un tiempo, por todas las formas que tenemos posibles. Estamos convencidos, los que gestionamos los centros de día, que hay una demanda latente muy grande, muy importante. Todos tenemos un vecino que vive en un cuarto piso sin ascensor, que lleva necesitando algún tipo de apoyo y vive totalmente solo. Van a la farmacia, van a la tienda de la esquina, lo ven los presidentes de las comunidades de vecinos. Cuestión muy importante, todos tenemos una comunidad de vecinos en las que tenemos un presidente, y yo creo que hago un muy poco llamamiento a todas estas personas que conocen a estas personas mayores en esta situación, para que por favor que alguien que tenga confianza con ellos se acerque, les diga que los centros existimos, que nos pueden llamar por teléfono, que nos pueden pedir, incluso podemos hasta visitarlos en domicilio, no tenemos ningún inconveniente, pero que utilicen recursos, que los recursos existen, los garantiza la Administración y ahora mismo están siendo infrautilizados. De verdad, un llamamiento a toda la gente que nos escuche en este aspecto. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a ti, Alberto, ha sido un placer tenerte, y a todos ustedes. Por venir, como siempre, muchas gracias, Ramón. Hasta el próximo día, y recuerden, los centros de día que están que están concertados por el Gobierno de Cantabria, que se subvencionan del Gobierno de Cantabria en más del 90% del coste, que el coste que tiene que aportar la persona es muy poco, están infrautilizados, que debemos utilizarlo y que no tenemos que comparar para nada los centros de día con los centros de mayores, que son cosas completamente diferentes. Y los centros cívicos de mayores que comentábamos antes, exactamente, son recursos diferentes con funciones diferentes. Para nada, ni siquiera son complementarios. Pues muchas gracias, señores, hasta aquí. Utilicen los centros de día. La gente que somos mayores tenemos un recurso que nos permite estar atendidos, controlados, que nos permite socializar y que es un bien que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91-197-1700. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno, y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece.
Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Únete al movimiento X y dalo todo en tu declaración de la renta. Un pequeño movimiento para ti y un gran paso para apoyar a los que más lo necesitan. Para ayudar el doble, solo tienes que marcar las 2 casillas y no te cuesta nada. Únete al movimiento X. Cáritas. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. ¡Uy, la vecina! ¿De dónde vienes? De la ópera. Has cobrado lo de Vitarrenta, ¿no? Sí, sí. Se nota. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas. ¿Otra vez me ha subido el precio? Papá, no carga la serie. Quiero hablar con una... Amor, no me quedo No, papá. Esto no. No se me oye. Tú lo que necesitas es calma. Para 2. Fibra y 2 líneas móviles por 25 euros al mes, precio final. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Damo. Fibra móvil y calma.